Lo que está sucediendo aquí tal vez sea un caso único en la historia norteamericana. Los manifestantes que usted ve aquí no están protestando por prácticas laborales injustas, ni apoyando una causa política. Están aquí para desafiar la conciencia de la acaudalada y poderosa Social Watchtower, mejor conocida por el público como los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen una enorme organización internacional que cuentan con millones de miembros y centenares de millones de dólares. Pero este grupo de personas profundamente comprometido no es de lo que se dejan amedrentar fácilmente. El mensaje que tienen que entregar es urgente. Usted quizá no pueda ver el dolor que estamos sufriendo, pero es un dolor muy grande, porque nos vemos separadas de nuestras familias, debido a las leyes de la Watchtower, leyes injustas, duras, desamoradas, no cristianas. La organización se ha puesto a sí misma en el lugar que corresponde a Jesucristo, y eso es algo que la Biblia no enseña. La razón por la cual estamos aquí hoy es para llamar la atención sobre un profeta falso de los que Jesús nos advirtió. Nos han mentido, nos han engañado, y tenemos los documentos para probarlo. Que vivimos puede ser un lugar tenebroso y pavoroso, un criadero de avaricia, angustia, maldad, una pesadilla muy apartada del mayor sueño de la humanidad: el paraíso. De seguro que a todos nos emociona la perspectiva de sobrevivir el fin de este mundo inicuo y entrar con vida en el nuevo orden justo de Dios. ¡Qué magnífico futuro nos espera! Esa confiada declaración rebosante de esperanza se ha tomado de la publicación de la Watchtower. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Es esta promesa lo que atrae al recién convertido a hacerse testigo de Jehová. Lo que me atrajo a mí a la sociedad Watchtower fue su enseñanza de que el Armagedón está tan cerca que los que están vivos ahora nunca tendrían que morir, sino que continuarían viviendo para siempre. Me parece que una de las cosas que más atrae a la gente es que se nos enseñó que podíamos vivir para siempre en la tierra y que habría paz, perfecta paz, entre hombres y animales. Los niñitos podrían jugar con los animales y no habría ningún daño ni mal en toda la tierra. Los testigos de Jehová vinieron a visitarme con un mensaje positivo, que yo creía que venía de la Biblia. Dios tenía un plan y propósito para Martin Merriman, y eso era lo que yo quería, agradar a Dios. Martin Merriman no es un caso único entre los testigos de Jehová. Las estadísticas muestran que durante el periodo de 22 años, entre 1963 y 1985, la organización de los testigos de Jehová creció de 1 millón a 3 millones de miembros. Un vocero de los testigos de Jehová, Eugene Mortensen. Actualmente el crecimiento que están experimentando los testigos de Jehová es algo fenomenal. Por ejemplo, durante el año pasado tuvimos un aumento mundial de 6.8%. Todo comenzó en Pennsylvania a fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la Sociedad Watchtower Bible and Tract. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad,
estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como la Atalaya. Esta publicación, que ha crecido de una impresión inicial de 6,000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo, a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la Tierra, la distancia del Sol, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino. Y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó el 1914 tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista, tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada a 1915, después a 1918. Ciertamente el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Una enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abochornador recuerdo de sus falsas profecías. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri, que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, millones que ahora viven no morirán jamás, inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó. Y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados.
La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarim, que en hebreo significa Casa de los Príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarim y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: la religión es un lazo y un fraude. Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora, y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sarim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera sabe que Beth Sarim jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flamboyante de las personalidades carismáticas también pasó. Hoy, usando como incentivo las inquietudes de la era nuclear, la sociedad Watchtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todo rincón del globo terráqueo. Un concilio autocrático de gobierno ocupa una posición intermediaria entre Dios y los millones de testigos de Jehová. Se le conoce como el cuerpo gobernante. Debido a que los testigos de Jehová creen que este grupo predilecto es el único conducto por medio de la cual se dirige la palabra de Dios a la humanidad, estos hombres gobiernan con la autoridad indisputable. Cada testigo está sujeto a su dictadura desde la cuna hasta la tumba. Raymond Franz, autor del libro Crisis de Conciencia, fue miembro del cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower por 9 de los 60 años que pasó como testigo de Jehová. Su relato de las sesiones secretas del cuerpo gobernante es revelador. Tengo que decir que fue una de las experiencias más desilusionadoras de mi vida. Fue un rudo despertar el ver lo que de veras sucede en esas reuniones. Yo me había imaginado al cuerpo gobernante como un grupo de hombres para quienes la Biblia, la palabra de Dios, era la fuerza que controlaba todas sus decisiones, que verdaderamente investigaba a fondo las Escrituras para asegurarse de que todo lo que hacía estaba sólidamente basado en la Biblia. Y cuando entré en el cuerpo gobernante, hallé que muy raras veces se recurría a la Biblia, que muy raras veces la usaban, que en su mayor parte las reuniones consistían en discutir las normas de organización y la manera de aplicar esas normas. Y vez tras vez, hallé que cuando surgían cuestiones, aun en los casos en los que se presentaban escrituras, si había una norma organizacional, esa norma tomaba precedencia sobre la escritura. Y no pude menos que pensar en las palabras de Jesús en Mateo 23, de que habían hecho nula la palabra de Dios debido a su tradición. Aunque la organización tal vez no siempre consulta la Escritura para determinar sus normas, nunca vacila en citar la Escritura como prueba de su autoridad.
La sociedad Watchtower afirma que ella es el siervo fiel y prudente, o como los testigos de Jehová lo han traducido, el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24. Leonard y Marjorie Creighton son autores del libro Testigos de Jehová. Por 22 años ellos fueron testigos de Jehová leales. Leonard había llegado a la posición de anciano y superintendente presidente. Originalmente los testigos creían que Charles Taze Russell era el esclavo escogido. La Watchtower enseña que la mayordomía de las cosas de Dios había sido quitada de las iglesias cristianas y dadas a Russell. Cuando Russell murió, ajustaron sus creencias para que encajara con los nuevos hechos. Ahora afirman que en 1919 Cristo comenzó a gobernar invisiblemente la tierra y que Él necesitaba una organización que anunciara su reino y administrara sus asuntos aquí. Los testigos dicen que Él examinó cuidadosamente todas las religiones cristianas y las rechazó a favor de la sociedad Watchtower. Peter Gregerson fue miembro de la sociedad Watchtower por casi 50 años. Era un anciano sumamente respetado y sirvió en varios puestos de responsabilidad. Y como resultado de esto, comencé a pensar seriamente acerca de lo que estaba sucediendo dentro de la organización. Sin embargo, me parecía que todo giraba en torno de la pregunta: ¿es la sociedad Watchtower y su liderato el esclavo fiel? De veras, quería probarme a mí mismo que la sociedad Watchtower estaba en lo cierto. Gregerson decidió examinar las mismas enseñanzas que Cristo había examinado en 1919, cuando se supone que él evaluó las religiones mundiales. Las últimas enseñanzas de la Watchtower habían sido publicadas en el libro titulado El Misterio Terminado. Lo que descubrí destruyó absolutamente mi confianza en la Watchtower. Ellos habían dicho que el fin del mundo vendría en 1914, y en este libro, acabado de salir de su imprenta, un libro que estaba disponible para que Cristo lo investigara, decía que para la primavera de 1918 millones de personas estarían muriendo en las calles por todo el mundo. Pero eso no estaba sucediendo en 1918. Se supone que Cristo haya examinado el material escrito para ver si la sociedad Watchtower merecía que la pusiera a cargo de los intereses de Dios en la tierra, y este material muestra una profecía falsa. Además de profecía falsa, el misterio terminado tenía otras interpretaciones de escrituras sumamente ridículas. Según ellos, el capítulo 12 de Revelación mostraba claramente que Miguel y sus ángeles eran el Papa de Roma y sus obispos. Revelación 14 menciona una distancia de 1600 estadios. Según explica este fascinante libro, es la distancia desde Scranton, Pensilvania, a la central de Watchtower en Brooklyn. Si va por medio del transbordador de Hoboken y el ferrocarril Lackawanna. La Biblia habla del gran monstruo marino Leviatán. Quizás le gustaría saber realmente a qué se parecía el Leviatán. El misterio terminado le dijo a los testigos de Jehová que el Leviatán era una locomotora de vapor como esta y que este pequeño enganche era su lengua. Este libro contenía las principales enseñanzas de la Watchtower. Incluía la predicción de que en 1918 los demonios invadirían la mente de los miembros de las iglesias cristianas, a los que llamaban la clase de los cerdos. Nos gustaría que cada testigo de Jehová pudiera leer el misterio terminado por sí mismo. Probablemente llegaría a la misma conclusión a la que llegó Peter Gregerson. Pasé mucho tiempo en oración, mucho tiempo pensando, y llegué a la conclusión que no era posible que Jesucristo, como juez, hubiera examinado esta información y otorgado a la Watchtower la autoridad que ella afirma tener. Aún así, los testigos de Jehová afirman que ellos son la única religión verdadera. Todas las otras constituyen el imperio mundial de la religión falsa, la ramera de Babilonia mencionada en el libro de Revelación. La Watchtower dice que todas estas religiones son culpables de fornicación espiritual con los gobernantes políticos y comerciales del mundo, y que todos ellos serán destruidos por Dios en el Armagedón. Solo sobrevivirán los cristianos verdaderos, los testigos de Jehová. F. M. Guy, un vocero de la Watchtower y miembro del personal de la Central Mundial, explica: Creemos que los testigos de Jehová son la única religión verdadera. De otro modo estaríamos enseñando algo distinto, y esto se debe a que seguimos la Biblia completamente. Para apoyar sus creencias, la Watchtower publica su propia Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo. Para apoyar esta traducción, la Watchtower ha citado errónea y deliberadamente adoptos bíblicos del griego de fama mundial. El Dr. J. R. Manty, eminente doctor del griego bíblico, es una autoridad citada fuera de contexto. La Watchtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción. El Dr. Manty no está de acuerdo con ello.
Nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las Escrituras verdaderamente enseñan, como estos libros publicados por los testigos de Jehová. Están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original. El doctor Mante dijo que la Biblia de los Testigos de Jehová era una asombrosa mala traducción atrofiada e incorrecta. Uno no puede guiarse por la Biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa, debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de Escritura a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas. Han torcido las Escrituras en muchos pasajes, veintenas y veintenas de ellos en el Nuevo Testamento, especialmente en los que se tratan con la deidad de Cristo. Para hallar apoyo adicional a sus escrituras alteradas, la Watchtower hasta se dirigió al oculto. En muchas de sus publicaciones han usado el Nuevo Testamento, una traducción de la Biblia por Johannes Greber, como una autoridad. Johannes Greber fue un espiritualista que estaba profundamente envuelto en las ciencias ocultas. Él terminó su traducción bajo la dirección de espíritus mensajeros, con la ayuda de su esposa que profesaba ser una médium espiritista. La anuencia de la Watchtower a aceptar cualquier autoridad se refleja en las palabras de Charles Tesson Russell en el número de julio de la Torre del Vigía de Sion, en el cual él declaró: una verdad presentada por Satanás misma es exactamente tan cierta como una verdad presentada por Dios. Acepte la verdad donde quiera que la halle, no importa lo que ésta contradiga. Esta filosofía se refleja en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Cuando las enseñanzas tempranas de la Watchtower de que el mundo había entrado en el llamado tiempo del fin en 1799, de que Jesús había regresado invisiblemente en 1874 y de que el mundo terminaría en 1914 resultaron falsas, la doctrina fue ajustada de manera conveniente. En la nueva versión, el 1914 se convirtió en la fecha tanto del retorno invisible de Cristo como del principio del tiempo del fin. Esta fecha se presentó no como teoría o interpretación, sino como un hecho verídico incontrovertible. Eugene Mortensen, funcionario de la Sociedad Watchtower. Los testigos de Jehová, mediante sus estudios bíblicos, creen que desde el otoño de 1914 Jesús entró en el poder del reino y que, como él profetizó en el capítulo 24 de Mateo, la generación que vio el principio de este tiempo no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Eso también significa el fin de este tiempo y cosas inicuas. La Watchtower está muy preocupada porque el tiempo se le está acabando a la generación de 1914. Los que sobreviven son muy ancianos y si todos murieran antes de Armagedón, los testigos tendrían que enfrentarse a explicar otra profecía falsa. Anticipándose a esa futura situación bochornosa, el comité del cuerpo gobernante preparó un documento en el que sugería que se cambiara la fecha de 1914 al 57. Raymond France era miembro del cuerpo gobernante cuando se consideró esa recomendación. Ahora bien, en este documento, ellos sugirieron y presentaron la idea de que la generación que vería el tiempo del fin de todas las cosas no debería contarse a partir de 1914. Se concentraron en la declaración de Jesús de que habría señales en el cielo. Basándose en ella, sugirieron que la fecha debería moverse a 1957. Cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, y dijeron que este era el fenómeno celestial que indicaría el principio de la generación del desenlace final. El cuerpo gobernante rechazó la idea del Sputnik, pero a la generación de 1914 se le está acabando el tiempo. ¿Cómo llegó la Watchtower a establecer el 1914 como una fecha de importancia? Su cronología se basa en el año 607 antes de la era común. Según ellos afirman, fue el año en que Jerusalén cayó a manos de los babilonios. Carl Olof Johnson, autor sueco del libro Reconciliación de los tiempos de los gentiles, fue anciano y ministro precursor de los Testigos de Jehová.
Al principio yo no dudaba de esta cronología porque creía que la Biblia la apoyaba. Por supuesto, yo sabía que los historiadores fechaban la desolación de Jerusalén no en el 607, sino en el 587 o 586, pero en 1968 conduje un estudio bíblico con un hombre que deseaba saber por qué los historiadores preferían una fecha 20 años posterior a la de los testigos. De modo que comencé a investigar el asunto y pronto descubrí que los historiadores cuentan con una evidencia muy firme. Johnson compiló su investigación y la envió a la central de la Watchtower, pero los líderes de la sociedad estaban determinados a mantener intacto su sistema doctrinal. Recibí una carta con una advertencia. Me advirtieron que no compartiera mis hallazgos con otros testigos. A fin de ocultar los hechos y suprimir los 7 años de investigación de Johnson, la sociedad Watchtower excomunicó a Carl Olof Johnson. Nuestra enseñanza cuanto a Jesucristo es que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue la primera cosa creada por Jehová y por medio de Él fue hecho todo el resto de la obra de creación. Ahora, algunas religiones enseñan que Dios y Jesús son uno y Él mismo, pero la Biblia no enseña eso y por lo tanto tampoco lo enseñan los testigos de Jehová. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesús desempeña varias funciones para Jehová Dios, el Altísimo. Por ejemplo, las escrituras hebreas se refieren a Él como Miguel. Miguel, que literalmente traducido al español significa ¿quién es como Dios? Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, Él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos. O Miguel, el arcángel. El cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió, no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos, menos a los testigos de Jehová fieles. Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144,000 testigos de Jehová que gobernarán con Él desde el cielo. Si usted decide aceptar la actual profecía de la Watchtower acerca del Armagedón, sea cual sea, y decide protegerse a sí mismo, haciéndose de testigo de Jehová, se hallará en una religión única de dos clases. Solo la clase superior, los 144,000 mencionados en Revelación, tienen un lugar garantizado en el cielo.
Se les conoce como los ungidos. La Watchtower enseña que la vasta mayoría de los testigos de Jehová constituye un grupo secundario al que se refieren como las otras ovejas. Estos no tienen esperanza celestial, sino que tendrán que permanecer aquí en la tierra por toda la eternidad. Una vez al año, en el aniversario de la Última Cena, los testigos de Jehová y personas invitadas se reúnen para celebrar esta ceremonia parecida a la comunión. Solo los miembros de la clase de los ungidos, que están vivos hoy día, aproximadamente 9,000 por todo el mundo, participan del pan y el vino. Los millones de otras ovejas no toman la comunión. Las otras ovejas no están en el nuevo pacto y por lo tanto no tienen una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo pues esperan obtener la salvación? El testigo de Jehová se le dice que no basta mirar a Jesús para obtener la salvación. Como una de las otras ovejas, además necesita depender de la organización de la Watchtower para entrar al paraíso. A su vez, la organización dice que se requiere que él gane su salvación, primordialmente yendo de puerta en puerta. Es muy extraño, pero parece que pueden enseñar dos cosas diferentes, dos cosas opuestas a la vez. Están de acuerdo en que la Biblia enseña que somos salvos por medio de la gracia, o como ellos dicen, la bondad inmerecida de Dios, y no por obras. Y sin embargo, el testigo común cree, sin tener la menor duda, que a menos que haga las obras que la sociedad Watchtower le ha señalado, tales como la actividad de testificar, ir de puerta en puerta, asistir regularmente a las reuniones y otras cosas que ellos publican, él nunca ganará la vida eterna. Una vez en la organización, los testigos asisten a 5 horas de reuniones a la semana. Además, se espera que dediquen muchas horas al mes yendo de puerta en puerta, vendiendo literatura y ganando conversos, siempre esforzándose por demostrarse merecedores de escapar de la ira de Dios en el Armagedón. Aunque creíamos que Dios era amor, siempre temíamos que nos iba a destruir, que en algún momento el Armagedón podía estallar y que tal vez no sobreviviríamos. Aun si no salíamos en el misterio de puerta en puerta en un fin de semana y lleváramos la familia a pasear a un lago o a algún otro lugar, nos sentíamos culpables todo el tiempo. A fin de mantener una estrecha vigilancia sobre las actividades de cada uno de sus miembros, la organización les exige que entreguen un informe mensual de tiempo que dedican al servicio, a fin de que la sociedad los retenga en sus listas como testigos de Jehová activos. No mantenemos ninguna lista de miembros en sí. El único registro que tenemos es de los que realmente predican de puerta en puerta. Hoy día, cuando un nuevo testigo es bautizado, en vez de usar el formato bíblico de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el testigo es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y la organización dirigida por el Espíritu. Esto para ellos es una dedicación sin reserva alguna. De ahora en adelante, apartarán su vida entera para hacer la voluntad de su Creador. Una vez bautizado, el testigo de Jehová queda comprometido a servir como esclavo de la organización hasta que llegue el fin del mundo. Los testigos de Jehová existen en un ambiente de estructura muy rígida, de prohibiciones. Se les prohíbe votar o servir en un puesto de elección popular, celebrar días festivos, pertenecer a las asociaciones de jóvenes cristianos, saludar la bandera, cantar el himno nacional o participar en otras actividades patrióticas. No deben servir en el ejército militar ni trabajar para una organización militar. No deben aceptar transfusiones de sangre ni leer nada que critique a la Watchtower o asociarse con personas que hayan sido testigos de Jehová. Aún se les prohíbe asistir a una iglesia. Si la vida es estrecha para el testigo adulto, el problema se intensifica grandemente para sus hijos de edad escolar. La Sociedad Watchtower ha publicado un libro intitulado La Escuela y los Testigos de Jehová. Este libro define las actividades escolares que están prohibidas para los niños testigos, cosas como celebraciones de cumpleaños, Navidades y Pascua, deportes, el Día de las Madres o de los Padres, el Día de los Enamorados o el de dar gracias. No pueden saludar la bandera ni participar en danzas escolares, cantar el himno nacional o recitar la promesa de fidelidad.
o el juramento a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Los niños son verdaderas víctimas en este asunto. Los hijos de los testigos de Jehová no pueden participar en muchas actividades escolares normales y como resultado sus compañeros de escuela se burlan de ellos. En realidad es un tormento para ellos, pues por una parte desean agradar a sus padres y por la otra desean ser aceptados por sus maestros y compañeros de escuela. No pueden ganar de manera alguna. El tormento emocional que experimentan los desgarra de manera muy literal. Yo sé de esto de primera mano, porque mi propia hija regresaba llorando de la escuela casi todos los días, hasta que una maestra muy amorosa la hizo sentirse bien en el 4º grado. La vida de un niño testigo es muy aislada, debido a que el jugar con compañeros de escuela y niños del vecindario que no sean testigos se considera como mala asociación. La sociedad Watchtower presenta a los testigos de Jehová como un pueblo limpio, feliz e incuestionablemente moral. La Biblia dice mucho acerca de la vida de familia y la razón que los testigos de Jehová tienen familias tan felices se debe a que tratamos de aplicar los principios bíblicos. Esto los protege de muchas de las presiones y dificultades que afligen la vida familiar hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque no son inmunes a las presiones y dificultades, pueden resolver las dificultades que se enfrentan los esposos, esposas y niños. Y por eso nuestro promedio de familias que se disuelven, delincuencia juvenil, abuso de drogas y alcoholismo es muy pequeño. Y eso muestra el beneficio y el provecho de apegarse a la palabra de Dios. Anteriores testigos de Jehová no están de acuerdo con ello. Mientras crecía dentro de los testigos de Jehová, siempre pensé que esta era la organización limpia de Dios. Pero cuando crecí, hallé que en las congregaciones había divorcios, gran inmoralidad, y que en realidad no éramos diferente de la gente que condenábamos. Como anciano, pude ver el lado corrompido de la congregación. Los miembros venían a mí con sus problemas. Hallé que hasta los ancianos a veces se envolvían en prácticas comerciales incorrectas e inmoralidad. Y comencé a descubrir que en realidad no éramos mejor que la gente que no pertenecía a la organización. Cuando me fui de Betel, me era hasta difícil compartir con mi madre y mi padre lo que sucedía allí. Las borracheras, la homosexualidad y cosas por el estilo. Finalmente, la Watchtower tuvo que admitir que la inmoralidad se había propagado a altas esferas de la organización, declarando: aunque sea sorprendente, hasta algunos que han sido prominentes en la organización han sucumbido a las prácticas inmorales, incluso a la homosexualidad, intercambio de esposas y violación de hijos. El alcoholismo, la depresión y los desórdenes mentales entre los testigos de Jehová han llegado a la atención de los psiquiatras profesionales. El Dr. Jerry Bergman es un anterior testigo de Jehová y un psicólogo entrenado. En mi experiencia como terapeuta en varias clínicas de psiquiatría, he trabajado con muchísimos testigos de Jehová y he hallado que muchos de ellos sufren de serios problemas emocionales, desde la esquizofrenia hasta la depresión grave, el alcoholismo y otros problemas. También he consultado la literatura científica sobre este asunto y he hallado que está confirmado claramente que la proporción de enfermedades mentales entre los testigos sobrepasa el promedio normal. Uno de los métodos más intimidantes de la sociedad Watchtower es la amenaza de enfrentarse a un comité judicial de ancianos. La sentencia de esta poderosa corte puede ser la censura pública hasta la expulsión. Las inflexibles normas de la Watchtower han resultado en miles de casos de sufrimiento mental hasta suicidio. La familia de Dottie Hike experimentó el frío acero de la doctrina de la Watchtower cuando Billy, su hijo de 16 años de edad, se envolvió románticamente con una testigo de Jehová casada. Herido en la conciencia, Billy abordó a sus padres. Él estaba muy perturbado, extremadamente agitado, y sencillamente no sabía qué hacer, y decía cosas como: no puedo continuar así, no puedo hacerle frente a esto, y amenazaba con suicidarse. Mi esposo y yo le hablamos por horas, e hicimos y dijimos todo lo que sabíamos y podíamos hacer y decir para tratar de que se diera cuenta de que no hay una situación tan mala que uno no le pueda hacer frente. Pero las cosas no mejoraban. Como testigos,
se nos enseñaba que no buscáramos la ayuda profesional de nadie. Así es que nos parecía que teníamos las manos atadas y no sabíamos qué hacer. La familia se dirigió en busca de ayuda a un anciano de la congregación. El anciano llamó a Billy afuera. Los padres creyeron que la solución estaba próxima, pero sus esperanzas no duraron mucho. Creímos que el anciano verdaderamente lo ayudaría, con palabras consoladoras. Aunque nadie apoyaba lo que él había hecho, este muchacho estaba tratando de obtener ayuda y necesitaba a alguien que lo consolara, pues se sentía culpable y perdido. Pero en vez de eso, lo único que el anciano le dijo fue: el comité se encargará de ti mañana. Él fue al camión de mi esposo, donde éste tenía una pequeña cantidad de veneno para las malas hierbas, y Billy se tomó un trago. En 20 minutos lo teníamos en el hospital. Exactamente 3 semanas más tarde murió. ¿Se compadeció de esta tragedia la congregación de testigos? La hermana de Billy, Rhonda. Su muerte realmente me devastó. Ninguno de los amigos que la había conocido durante toda su vida pudo asistir a su funeral, y eso de veras me hirió. Los testigos de Jehová dicen que ellos unen a las familias, pero a causa de ellos, mi hermano se mató, mi madre trató de matarse, mis 2 hermanas y mi otro hermano no me hablan, mi abuela no me habla, ni siquiera me dejó ver a mi abuelo antes de que él muriera. Los testigos no unieron a mi familia, más bien casi la destruyeron. Aunque los miembros del cuerpo gobernante quizás puedan eludir la culpa por la muerte de un muchacho desesperado, de ningún modo pueden eludir responsabilidad por sus normas en el país africano de Malawi. Normas que resultaron en que miles de testigos fueran violados, quedaran sin hogar o murieran. A mediados de los años 60, en Malawi, África, el gobierno ordenó a los ciudadanos comprar una tarjeta que identificaba su membresía con un partido, con costo de 25 centavos. La oficina sucursal de la Watchtower prohibió a los testigos de Jehová cumplir con esa ley. Como resultado, los testigos de Jehová sufrieron terrible persecución, sus hogares y cosechas fueron quemados, miles de mujeres fueron violadas y unos 20,000 testigos se vieron obligados a huir a países vecinos, viviendo en campos de refugiados, quedando sus vidas cicatrizadas para siempre. Ahora bien, a los testigos de Jehová se les enseña que es un pecado el envolverse de cualquier modo en la política. También se les enseña que es un pecado igualmente grande el tener que ver con lo militar. Sin embargo, aquí tenemos 2 situaciones, una en un país de África, Malawi, y otra en México, en las que se permite que 2 reglamentos opuestos estén en vigencia al mismo tiempo, y los resultados de esto son casi increíbles. Cuando los testigos de Jehová mexicanos supieron que sus hermanos de Malawi estaban sufriendo aquella terrible persecución a causa de una tarjeta de partido, se sintieron heridos en la conciencia. Esto se debe a que en México se espera que cada joven cumpla 1 año en el servicio militar. Al hacerlo, recibe una cartilla, un certificado. Los testigos usual y regularmente sobornan a un oficial militar para que éste llene esta tarjeta, la cual declara que ha completado su instrucción militar y que ahora está alistado en las primeras reservas del ejército. ¿Por qué hacen esto? Me dieron copias de cartas recibidas de la Central Mundial de la Sociedad Watchtower en Nueva York, que declaraban que aquello era meramente una cuestión de conciencia individual y que si la persona creía que podía pagar un soborno a fin de obtener la tarjeta que decía que había terminado su entrenamiento militar y que ahora era miembro de las reservas del ejército, eso era una cuestión personal. Los testigos de Jehová creen que los hombres del cuerpo gobernante son escogidos y dirigidos por Dios. Sin embargo, ya sea por indiferencia o ignorancia, o algo peor, el cuerpo gobernante ha permitido que los testigos sobornen a oficiales del gobierno y al mismo tiempo mantiene una norma que produjo violación y el asesinato en masa de estos. ¿Es difícil creer que tales normas sean inspiradas por Dios? Los tentáculos controladores del cuerpo gobernante se extienden hasta el mundo de vida o muerte del tratamiento médico.
El capítulo 17 del libro de Levítico, versículo 10, se declara que uno no debe comer ninguna clase de sangre. Esto significa que Dios no quiere que mantengamos nuestra vida a costa de la vida de otra criatura. Y debido a esa razón, debido a que Dios lo ha prohibido, nos abstenemos de tomar sangre. La cuestión de la sangre nos preocupaba porque sabíamos que como testigos de Jehová, si no nos oponíamos a que le dieran una transfusión de sangre a nuestra hijita, seríamos excomulgados, expulsados. Los médicos por fin vinieron a la habitación y nos dieron algo parecido a un ultimátum. Nos dijeron, sabemos que ustedes no aceptan transfusiones de sangre. Y el doctor me miró fijamente a los ojos y me dijo, señor y señora Blizzard, tienen que tomar una decisión, sí o no. Si su hijita va a vivir o morir. Recuerdo que fui hasta la cama de la pequeña Jenny, le habían puesto tubos y sondas para mantenerla viva. Abracé el cuerpecito flácido de la que era nuestra única hija y fui hasta la ventana y miré hacia el cielo y comencé a llorar y dije, oh Dios Jehová, y le oré a Jehová. Nos habían inculcado que teníamos que seguir la ley de Dios y obedecer lo que siempre nos habían enseñado y que teníamos que dejar que nuestra hijita muriera. Así es que llamamos a los doctores y les dijimos que teníamos que dejar que ella muriera, pues teníamos que obedecer la ley de Dios. Más tarde un delegado de la policía vino a nuestra habitación y nos dio una citación y nos dijo que la corte ya había emitido una orden. Su hija va a recibir sangre y también le advirtieron al personal del hospital que no permitieran que nos llevásemos a Jenny del hospital. Y fuimos acusados de descuido y abuso de nuestra hija. Los testigos llenaron la habitación tratando de darnos artículos de la Watchtower acerca de la sangre artificial, diciéndonos, no pueden permitir que le den sangre a su hija, y trataron de poner sobre nosotros un sentimiento muy grande de culpabilidad. Los ancianos se sintieron aliviados cuando se enteraron que todavía había tiempo para llevarse a Jenny del hospital, y vinieron y me dijeron, mira, tenemos un plan. Podemos alquilar un helicóptero y nos la llevaremos a escondidas del hospital. Todo lo que tienes que hacer es desconectar los tubos y nos los llevaremos. Les dije, no, un momento, no puedo hacer eso. Eso estaría en contra de la ley. Me acusarían de asesinato. Y ellos me respondieron, eso es un riesgo que tienes que correr. Todo lo que les pude decir fue, miren, yo no puedo dejar que mi hija muera de ese modo. Y los ancianos se enfurecieron de tal modo que se marcharon inmediatamente. Y uno de ellos se volvió antes de irse y me dijo, ¿sabes lo que yo pienso? Espero que esa sangre le produzca hepatitis a tu hija. Aquella fue la gota que colmó la copa. Me sentí quebrantado. Este era mi propio pueblo y la organización de Dios, y se habían vuelto contra mí. En realidad me parece que en su mayor parte los testigos de Jehová nunca se han puesto a analizar a fondo la cuestión de la sangre, ¿está correcta o equivocada? Si está equivocada, la sociedad Watchtower es culpable de causar la muerte de miles de personas. Eso es algo incorrecto, es algo inicuo. Me parece que es necesario reconocer el mal por lo que es. Es ese concepto organizacional. Este asunto de que la organización lo es todo. Lo que quiero decir es que los testigos de Jehová creen que esta organización es el único conducto de Dios, que todas las direcciones de Dios a su pueblo en la tierra vienen por medio de este conducto, y los hombres del cuerpo gobernante lo creen. Yo lo creía y por esa razón fui partícipe de algunas cosas de las que hoy me siento avergonzado hasta de haber tenido que ver. Si el cuerpo gobernante de la Watchtower mantiene el poder, debería aceptar la responsabilidad, pero no lo hace. Nada ilustra mejor esta verdad que su profecía falsa acerca de 1975. Bueno, cuando la sociedad publicó la fecha de 1975, yo inmediatamente pensé que esta iba a ser la fecha en la que sucedieran estas cosas, pues nadie podía señalar alguna otra fecha más allá de 1975, y por eso me aferré a ella, pues era lo que había que hacer y puse toda mi esperanza en ella. Para mediados de 1960, la Watchtower había hecho todo menos asegurar el fin del mundo para 1975. Fue una profecía que trajo un gran número de nuevos miembros y la organización prosperó, pero tuvo otros efectos en el testigo ordinario de Jehová. Pensábamos que el Armagedón venía en 1975 y por eso no estudié una carrera, pues el fin estaba tan cerca que no había necesidad de hacerlo. El nuevo mundo estaría aquí. Terminando la preparatoria, un superintendente de circuito, que es un ministro viajante, me aconsejó que abandonara la escuela y entrara a la obra a tiempo cabal, pues el mundo
iba a terminar en 1975. Creíamos tan firmemente en la inminente llegada de 1975 y del fin del todo el sistema de cosas que vendimos nuestro hogar en Michigan para tener con qué vivir los años que quedaban, pues habíamos ahorrado lo suficiente como para sobrevivir unos pocos años más allá de 1975. De modo que nos sentimos muy desilusionados y angustiados cuando no sucedió lo que la Watchtower había profetizado. Yo quería casarme, quería tener hijos, pero debido a que el fin estaba tan cerca, cuando Fred y yo nos casamos decidimos posponer el tener hijos. Así es que me parece que sacrificamos mucho dentro de la organización. Cuando el fin del mundo no vino, en 1975, y esa profecía de la Watchtower fracasó, comencé a preguntarme si ya que se habían equivocado con esta profecía, ¿con cuántas otras también se habían equivocado? Y de nuevo el hecho de la Watchtower resultó ser nada más una fantasía. Los testigos de Jehová trataron de obtener una explicación, pero no tuvieron éxito. Aparentemente no hay nada tan invisible para el cuerpo gobernante como una verdad desagradable. Hoy en día están prestos a negar sus profecías para el fin del mundo. No intentamos ni hemos intentado predecir el día o el tiempo para ello. Todo lo que hay que hacer para darse cuenta de que la historia y profecía de la Watchtower son un embuste y una falsificación es leer el material que ellos mismos han publicado desde el principio. El peor enemigo de su propia literatura, que claramente muestra la naturaleza humana de su teología, sus líderes han encubierto continuamente y escrito de nuevo sus siempre cambiantes doctrinas, y siempre las presentan como nueva luz. En particular, la Watchtower no tolera en la organización un modo de pensar crítico, por eso prohíben a sus seguidores que lean cualquier material que descubra sus engaños. Lo que realmente me sobrecogió hasta lo profundo de mi ser fue esto, y sé que cada testigo que está escuchando sabe esto en su corazón, que estamos tan convencidos que el liderato de los hombres que se componen el cuerpo gobernante nunca diría una mentira. Siempre hablarían la verdad, sin importar lo que la verdad fuera. Y eso es una impostura, es una mentira, nos han mentido, nos han engañado, y tenemos los documentos para probarlo. Y porque hemos hablado de ello, nos han silenciado o nos han amenazado a silenciarnos. Y eso es lo que le pasará a cualquier testigo que esté escuchando este programa, y él lo sabe en su corazón. Lo sabe en su corazón. Cuando estuve en el cuerpo gobernante, pude ver que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos considerando la formación de nuevos reglamentos, todos los cuales estaban diseñados para mantener a los testigos dentro y a la gente mala afuera, para obrar como una especie de cerca. Vez tras vez las decisiones que se tomaban no tenían ni la menor base bíblica. Si el testigo de Jehová quebrante estos mandamientos, se expone a ser expulsado, palabra que usa la Watchtower para excomulgar. Los testigos de Jehová remueven entre ellos a los individuos que rehúsan amoldarse a los principios justos. La Biblia hace alusión a esta práctica y la apoya, y se refiere a ella como evitar que la levadura o enseñanza falsa penetre en la congregación, a fin de poder mantener la pureza o limpieza de esta. Fui a una iglesia cristiana con mi esposo y me expulsaron por ello. Ellos creen que cuando uno se va, cuando uno deja la organización, uno de todos modos cae en las manos del diablo. Pero si uno se une a una iglesia, ese es el peor de los pecados. Ellos creen que eso es cometer fornicación espiritual con el diablo. En mi asignación de trabajo en Bethel, la Central Mundial de Brooklyn, a menudo tenía que procesar las expulsiones que venían de las diversas congregaciones de los Estados Unidos, y literalmente venían centenares de ellas a la semana. Lo que esto realmente enseña es la magnitud del número de personas que son expulsadas por la organización. Y por supuesto se mantienen registros minuciosos de todo ello, incluso los detalles íntimos, lo que el individuo hizo, la clase de ofensas que cometió. En su mayoría son ofensas sexuales, pero también hay otras ofensas por las cuales se expulsa a la gente, como fumar, la celebración de días festivos y cosas parecidas a estas. Si uno se hace verdaderamente disidente hasta el punto de convertirse en apóstata, entonces seguimos el consejo bíblico y nunca invitamos a ese individuo a nuestro hogar ni le saludamos. Si una persona renuncia, la tratan de la misma manera que si hubiera sido expulsada. Cuando mi esposo y yo enviamos nuestra renuncia, nuestra carta de desasociación, no solo nos dieron de baja de la lista de sus miembros, sino que nos rechazaron como si fuéramos personas inicuas. Hoy día, si un testigo de Jehová se asocia con nosotros, se expone a ser expulsado.
No hay manera honorable de salirse de esta religión. Debido a la manera en que habían tratado a mi familia, me desasocié de la sociedad Watchtower, sin ni siquiera soñar que mis hijos se negarían a tratarme. De hecho, tengo un nietecito de 2 años al que ni siquiera he podido ver. A mis 2 hijos y a mis 5 nietos les prohíben verme. A su abuela, debido a la Watchtower, ¿qué clase de organización con la denominación de ser cristiana le prohíbe a los hijos y nietos que vean a su madre y abuela? Toda persona reconoce que la práctica de la Watchtower de rechazar a la gente es algo frío, desamorado e inicuo. La vida del expulsado está llena con el frío de la soledad, la tristeza sin fin de la separación de los miembros de la familia. Hallar algo en qué creer o en qué confiar es algo muy difícil. Puesto que yo creía que ellos eran el único conducto que Dios usaba, sencillamente no podía asistir a ninguna otra iglesia a fin de buscar a Dios de algún otro modo. A los testigos de Jehová se les enseña que cuando dejan la organización no hay ningún lugar al cual ir. Pero por medio de la lectura de la Biblia, mi esposa y yo hallamos que podíamos ir a Cristo, y eso hicimos. Después de hallar literatura que revelaba la falsedad de sus profecías y la manera engañosa en que han tratado de ocultarlas, al fin pude darme cuenta de que no eran la organización de Dios, y pude buscar a Dios, y descubrí a Jesucristo, y Él es mi Salvador personal, y ha cambiado mi vida 100%. Sencillamente oramos y entregamos nuestro corazón a Jesús, y aunque parecía una cosa tan sencilla, eso era lo que habíamos estado buscando durante toda nuestra vida, y no era una organización, era Jesús, era una relación personal con Jesús que no teníamos antes. Supimos en ese momento que nuestros nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Era un don gratuito. Habíamos recibido la vida eterna, y todas esas obras que habíamos hecho, los miles de horas y todos los esfuerzos que habíamos hecho por una organización llegaron a su fin, y fuimos salvos por gracia. Solo la gracia mediante la fe, la acción sencilla de obediencia en oración y pedir al Señor que tomara las riendas, y nos sentimos llenos de gozo y paz. Un gozo que nunca habíamos sentido cuando éramos testigos. Mitchell y yo trabajamos muchos años para la Watchtower, pero fue hasta que dejamos la organización que descubrimos el verdadero amor de Dios. Nuestra experiencia nos dice que hay otro ministerio disponible para los cristianos, un ministerio que viene a tocar a nuestras puertas. El testigo de Jehová que viene a su puerta es una persona que está perdida. Si usted está preparado, puede darle una mano y mostrarle lo que es el verdadero compañerismo cristiano. Hemos recorrido un camino largo, pero no perdimos el tiempo. El resto de nuestros años van a ser los más preciados de nuestra vida, porque ahora tenemos una relación personal con Jesucristo. Por fin hemos llegado a darnos cuenta de que la vida eterna es un don gratuito. Todo lo que necesitábamos era la gracia de Dios, solo su gracia.